Hola, pues hoy vamos a continuar viendo el tema 5, la selección de los alimentos del menú, y concretamente vamos a estudiar el punto 2, las características nutritivas de los distintos alimentos en este vídeo, y el punto 3, la interpretación del etiquetado nutricional de los productos envasados. Antes de empezar el punto 2, las características de los grandes grupos de alimentos, sí me gustaría que aclarásemos dos conceptos que son importantes para trabajar el contenido del tema que vamos a ir viendo. Dichos conceptos son los principios inmediatos, ¿vale? Lo que son las sustancias nutritivas y nutrientes, ¿vale? Las sustancias, los principios inmediatos son las sustancias nutritivas de los alimentos, y en función de su procedencia encontraremos alimentos orgánicos y alimentos inorgánicos. Bien, el siguiente de los conceptos va a ser el de nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Los nutrientes están relacionados con el concepto nutrición, ¿vale? Nutrientes son sustancias útiles de los alimentos que las necesita el organismo para funcionar. Y dentro de nutrientes vamos a encontrar una doble clasificación: macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son una fuente principal de energía y tienen un alto valor nutritivo, ¿vale? Pues encontramos en el grupo de los macronutrientes los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y los micronutrientes son esenciales para el organismo, ¿vale? Pero su valor nutritivo no es tan relevante. Lo que pasa que sí son fundamentales para realizar algunas funciones del organismo. Son vitaminas y minerales, ¿vale? Una vez que hemos aclarado estos conceptos, vamos a ir desgranando poco a poco los 4 grupos grandes de alimentos que quiero que estudiemos las características que vienen en las tablas de las que a continuación hablaremos. El primero de ellos son los hidratos de carbono, o también llamados o denominados glúcidos. Ya lo hemos dicho en el punto anterior, los hidratos de carbono son la fuente principal de energía inmediata, no solo de energía inmediata, sino también para acumularla, ¿vale? Aportan energía inmediata, sobre todo para el cerebro y el sistema nervioso central. ¿Ok? Son muy importantes, de hecho van a constituir un porcentaje bastante alto de nuestra ingesta diaria, pero no son imprescindibles, ya que el cuerpo es capaz de sustituirlos, pues se pueden sintetizar lo que nos aportan, pues a través de grasas y de proteínas. Lo que pasa es que no es lo habitual, que normalmente incluimos hidratos de carbono para tener esa fuente de energía inmediata, pero si en un momento dado tenéis que diseñar un menú que no incluya hidratos de carbono, se puede. Nos vamos a ir ahora a la tabla para ver las características, a la tabla 5.7 de la página 151, para ver las características de los hidratos de carbono. Es esta. Los clasificamos en dos tipos: en simple, que son los monosacáridos y los disacáridos, y los complejos, que son los polisacáridos. Los simples son los que tienen un sabor dulcito y se absorben fácilmente. Los complejos no tienen un sabor dulce y se dividen en digeribles, como por ejemplo la lactosa de la leche, y no digeribles, como la fibra dietética. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? Pues cumplen funciones energéticas y función plástica. ¿Qué fuentes alimentarias nos aportan, qué alimentos nos aportan hidratos de carbono, o son hidratos de carbono? Pues los hay de origen vegetal y de origen animal, aunque escasean, ¿vale? Los alimentos de origen vegetal que nos proporciona, que se consideran hidratos de carbono, pues serían los cereales, las frutas, las verduras. Importante, la última fila todo es importante, pero la última fila es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la cantidad de la ingesta diaria que sería recomendable que nosotros
cuando diseñemos un menú, pues tengamos en cuenta qué porcentaje de hidratos de carbono tenemos que incluir en el menú. Y en este caso serían alrededor entre el 50 y el 60% total de las calorías que tenemos que ingerir en un día, ¿vale? No conviene que de ese porcentaje el 10% sea hidratos de carbono simples. Vale. Una vez vistos los hidratos de carbono, pasamos al segundo grupo de alimentos, que son las proteínas. Las proteínas pertenecen al grupo de moléculas denominadas polímeros. Y sí son imprescindibles, ¿eh? Son imprescindibles porque desempeñan funciones fundamentales para el organismo. De hecho, las proteínas cumplen una función muy importante. Cuando os hablo de función plástica, lo que os quiero decir es como una función constructora. Les toca construir, fabricar, crecer o hacer reparar tejidos. Las proteínas son una parte muy importante de cualquier célula, estructura fisiológica, tejido. Por eso es muy importante las proteínas a la hora de diseñar un menú. Entre ellas hay la proteína esencial o de alto valor biológico, es aquella que contiene los 20 aminoácidos. ¿Os acordáis que la actividad 2 que os pedí era que localizaseis cuáles eran los 20 aminoácidos que podía tener una proteína para ser completa? Bueno, pues una proteína esencial o de alto valor biológico es la que contiene esos 20 aminoácidos sobre los que vosotros investigasteis. ¿Qué alimentos contienen proteína? Las carnes, el huevo, los pescados y los lácteos. De hecho, el huevo es muy curioso porque es el único alimento que tiene lo que se denomina proteína patrón, ¿vale? Que es la proteína ideal y más completa que existe. Nos vamos ahora a la tabla 5.8 de la página 152 para ver las proteínas. Así muy rápidamente, porque vosotras tenéis la tabla y no me quiero eternizar en este vídeo, las clasificamos en globulares y en fibrosas. Sus funciones pueden ser plásticas, que es lo que acabamos de decir hace un momento. Inmunitaria quiere decir que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario, el sistema de defensas. También funciones reguladoras y energéticas, ¿vale? Pero fundamentalmente plásticas e inmunitarias. ¿Qué alimentos contienen vitaminas? Pues los hay de origen animal y los hay de origen vegetal. Los de origen vegetal serían el tofu, el seitán, el gluten, germinados de soja, lentejas, garbanzos, levadura de cerveza, el alga, pero entre todas la espirulina y la clorella, judías, azuki, almendras, avellanas. Tenerlo en cuenta a la hora de elaborar menús. Las fuentes alimentarias que contienen proteínas y que son de origen animal serían carnes, aves, lo que os acabo de decir, huevos, pescados y derivados lácteos ¿Y cuál es la ingesta que debe tener nuestra alimentación de proteínas? Concretamente el 15%, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí. El 15% de todas nuestras calorías ingeridas por día, ¿vale? Hidratos de carbono dijimos que los situábamos entre un 50 y un 60%. Vale, esto respecto a las proteínas, y pasamos al tercero de los grandes grupos de alimentos, que son las grasas o también denominadas lípidos. ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas son imprescindibles, así como los hidratos de carbono son importantes pero no imprescindibles, las grasas sí que son imprescindibles. ¿Por qué? Porque aportan vitaminas liposolubles, que ya sabéis lo que es liposoluble, está en vuestro glosario, y ácidos grasos, que ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no puede sintetizarlo. Si nuestro cuerpo no puede sintetizarlo, ¿qué quiere decir esto? Que si lo necesitamos tenemos que introducirlo desde fuera al organismo,
¿vale? Y lo hacemos a través de la alimentación diaria, aportes diarios de grasa para que nuestro cuerpo pueda tener lo que necesita y no puede sintetizar por sí solo. ¿Qué pasa con el exceso de grasas? Ya lo sabemos, el exceso de grasa puede llegar a provocar obesidad y riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto sí, lo vamos a tener muy en cuenta a la hora de diseñar los menús para nuestras y nuestros usuarios. También debería influir para los menús que nos diseñamos nosotras mismas, ¿vale? Pero sobre todo tendremos que tener en cuenta cuando estemos trabajando con algún usuario si tienen riesgos o si tienen alguna enfermedad cardiovascular, pues sabemos o deberíamos saber ya qué tipo de elementos no tenemos que introducir. Lo iremos viendo a lo largo del tema. Pero no podemos suprimirlas totalmente. Las grasas son fundamentales para funcionar. Las carencias de grasa pueden acabar provocando problemas de metabolismo, ¿vale? Que nuestro metabolismo no funcione bien y empiecen a aparecer enfermedades asociadas a eso. Tenéis dos tablas, ¿vale? La tabla 5.9, que es la clasificación de las grasas, y la 5.10, todas las dos en la página 153, que es la información principal sobre las grasas, ¿vale? Entonces miráis las dos tablas y las comparáis. Son muy completas. Entre la información de una y la información de otra os queda una información bastante completa. Sí me gusta, respecto a las grasas, el colesterol. Eso de lo que tantas veces hemos escuchado hablar. El colesterol es necesario y lo necesitamos nosotros para funcionar, ¿vaya? ¿Qué es? Es un tipo de grasa necesaria para el organismo y se adquiere de dos maneras. Es curiosa. Se adquiere bien a través de la alimentación, pero nuestro cuerpo también fabrica colesterol. Por eso, cuando tenemos que tener cuidado con adquirirlo a través de la alimentación, porque nuestro cuerpo sí que está fabricándolo y en algún momento, si no controlamos la alimentación, podemos llegar a tener un exceso de colesterol, ¿vale? El colesterol lo vamos a clasificar en dos, ¿vale? Tenemos el LDL, que es la lipoproteína o lo que se denomina vulgarmente como colesterol malo, y el HDL, que es la lipoproteína de alta densidad o colesterol bueno. Con este hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa con el colesterol malo o con el LDL? Está relacionado con el riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y nosotros, si vamos a trabajar con población mayor, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vale, esto respecto a las grasas. ¿Terminamos? No terminamos. Nos quedan todavía vitaminas, minerales y el agua. Las vitaminas. Las vitaminas son indispensables. ¿Por qué son indispensables? Un momento. Las grasas no deben estar entre un 15 y un 35% del total de nuestras calorías diarias, ¿vale? Tenemos un 50-60 de hidratos de carbono, alrededor de un 15% de proteínas y entre un 15 y un 35% de grasas. Ojo, que de un 15 a un 35 va un 20%. ¿Esto de qué va a depender? Pues va a depender sobre todo de nuestro nivel de actividad. Gente muy sedentaria, evidentemente no la vamos a inflar a grasas, ¿vale? Importante esto, porque es verdad que el parámetro es muy grande, de 15 a 35. Ante la duda nos podemos quedar en un 20-25. Siempre va a depender mucho del nivel de actividad de la persona y también del nivel de desarrollo en el que se encuentren. Evidentemente, etapas de desarrollo de crecimiento, la infancia, la adolescencia va a requerir de un nivel de grasas mayor que el nuestro, ¿vale? De todas formas, tener en cuenta que el cerebro necesita grasas para funcionar, ¿vale? No, tampoco hay que apartarla ni decir yo no quiero grasa, ni mucho menos. Vale, pues vamos a seguir con los minerales. Son indispensables. ¿Por qué? Por dos razones fundamentalmente, ¿vale? Porque intervienen en procesos metabólicos esenciales y porque el organismo no puede sintetizarlas. Igual que nos pasaba con algunas grasas, no las puede sintetizar, entonces necesitamos aportes externos, excepto sí que la vitamina D, la vitamina K
y el ácido nicótico sí, el organismo sí puede sintetizarlos, pero aparte de eso, el resto de vitaminas y minerales no puede sintetizarlo, con lo cual requiere de una ingesta externa. ¿Vale? En la tabla vais a ver, en la tabla de la página 153, la tabla 5.11, ahí podéis ver las características en función de si la vitamina son liposolubles o hidrosolubles, ¿vale? Vais a ver si se disuelve mejor o no se disuelve mejor en agua o en grasa, y vemos un poquito más y veis las características que tienen las vitaminas. Vale, y con respecto al agua. El agua, os voy a decir una obviedad, pero bueno, es algo que ya sabemos. El agua es esencial para el mantenimiento de la vida. No en vano, un porcentaje altísimo de nuestro cuerpo está formado por agua, ¿vale? Y una cosa curiosa es que todos los alimentos contienen agua, excepto el aceite. Por eso se dice que el agua y el aceite no se mezclan, ¿vale? ¿Qué funciones tiene el agua en nuestro organismo? Pues servir como medio en el que se realizan todos los procesos bioquímicos, ¿vale? Ser el componente esencial de la sangre, de todas las excreciones corporales y de todas las células. Ayudar al funcionamiento de todos los órganos, contribuir a regular la temperatura corporal, intervenir en procesos como la digestión, la absorción y el metabolismo, y servir como medio para transportar la sangre. Vale, ahora mismo, como voy leyendo conceptos que hay que tener claros, si no lo sabéis, porfa, los vais incorporando a vuestro glosario. Por ejemplo, el concepto de absorción lo sabéis porque lo tenemos en el libro. Al principio viene lo que es la absorción, la digestión sabemos qué es, pero por ejemplo el metabolismo. ¿Qué otros conceptos? La linfa, bueno, la sangre es la linfa, eso lo sabréis porque seguro que Adela os lo ha explicado. Bueno, pues eso, que lo tengáis en cuenta y vayáis metiendo conceptos en el glosario, que no es una cosa que se haya terminado, sino que es un vocabulario que vamos a ir ampliando a lo largo de todo el tema. Vamos a continuar con el punto 3, interpretación del etiquetado nutricional de los productos envasados. A ver, este punto tiene varios subpuntos, pero como ya lo vimos en el tema anterior, yo solo me voy a centrar en el segundo, en la información nutricional, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros en el etiquetado respecto a la información nutricional? Pues vamos a ver el valor energético que normalmente viene expresado en kilojulios o en kilocalorías, ¿vale? El valor nutricional que va a venir expresado, pues depende de si es líquido o es sólido, pues por cada 100 gramos o por cada 100 mililitros. Y ahí que tenemos en cuenta, dentro del valor nutricional, el contenido que tiene de proteínas, el contenido que tiene de hidratos de carbono y el contenido que tiene de grasas. Probablemente cuando veáis las grasas vendrá dividido en saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, prestarle atención a eso también. Y luego vendrán otros apartados como vitaminas, minerales, etc. Vale, pues esto es lo que yo quiero que tengáis en cuenta, sobre todo del punto 3, que no quiere decir que no lo tengáis que leer completo. Vale, pues hasta ahí el punto 2 y el punto 3.